Bien, vamos allá con el desarrollo de nuestra plantilla. Hay dos formas de plantear esta primera fase. Una es, ya tenemos un diseño y queremos traducir ese diseño realizado con Photoshop o con cualquier programa de diseño a una plantilla en PrestaShop. O dos, vais siguiendo el diseño que yo propongo, ¿de acuerdo? Si ya tenéis un diseño, pues es importante ir traduciendo esas posiciones o esas distribuciones que hayáis realizado al lenguaje que vamos a ir viendo a continuación. Si me vais a seguir, pues os voy facilitando los archivos y listo, no os tenéis que preocupar de mucho más. Bien, dicho esto, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, antes de empezar me vais a permitir que vayamos a parámetros avanzados. Fijaos que yo lo suelo tener en inglés y esto lo hago cuando estoy pensando en distribuir la plantilla. Si la plantilla es para mí o para un cliente en español, no. Pero cuando estoy pensando en un mercado internacional, pues sí que lo hago así. Vamos a parámetros avanzados y rendimiento, performance. Bien, aquí en performance lo que vamos a asegurarnos es de que tenemos esta opción marcada, recompilar la plantilla y los archivos que han sido actualizados, y el caché lo ponemos en no, ya que es muy frustrante estar haciendo modificaciones y que no se representen correctamente en pantalla. Para evitar esto, lo que hacemos es decirle que no utilice el caché y así vamos a asegurarnos de que vemos siempre la última versión. Genial, pues vamos con la creación de la base. Fijaos, en el curso anterior os comentaba que al principio, cuando desarrollábamos temas para PrestaShop, nos basábamos en el tema por defecto. Y daba la sensación de que estábamos haciendo algo malo porque estamos aprovechándonos del trabajo del equipo de PrestaShop para desarrollar nuestro tema. Esto enseguida es corregido de algún modo por el equipo de PrestaShop y en las indicaciones de cómo se crea una plantilla son ellos los que nos van a pedir que nos basemos en la plantilla que hay por defecto. Bien, que la utilicemos como un framework. Entonces es muy cómodo para nosotros porque en cuestión de unos segundos vamos a tener una plantilla base lista para empezar a personalizar, ¿de acuerdo? En el curso anterior, en el curso de plantillas para PrestaShop 1.5, hablábamos de que esa plantilla no era responsive y que teníamos que hacerla responsive. En este ya no es necesario. PrestaShop, como ya sabéis, en la versión 1.6 y en adelante, empieza a incorporar Bootstrap y nosotros nos basamos en Bootstrap, bien, para toda la parte móvil, tablet y demás. Entonces, una vez que tenemos esto claro, vamos a ir a preferencias, temas, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es añadir un nuevo tema y vamos a ir trabajando sobre ese tema. Como de momento no lo tenemos, lo que hacemos es pedirle que él nos cree uno nuevo, bien, que yo voy a llamar Springfield, y la imagen de previsualización la dejamos sin nada, porque salvo que ya tengáis el diseño hecho, no la vamos a hacer hasta el final. Entonces, todo lo que modifiquemos ahora lo podemos modificar posteriormente. Por ejemplo, si yo quiero la columna de la izquierda por defecto y ahora le digo que no, enseguida la voy a poder restaurar. Nombre para el directorio, pues que se llame así también, Springfield, bien. Y si hay algún archivo que falta, que lo copie de la plantilla original. Responsive, sí, va a ser una plantilla responsive. Entonces, una vez que lo tenemos, hacemos clic en guardar y ahora deberá listarse aquí junto con la otra. Genial. Lo que os decía, si no tenemos la columna por defecto, pues simplemente hacemos clic y la activamos. Bien, y ya está, no hay que hacer prácticamente nada más. Vamos a ir ahora a ver qué se nos ha creado. Yo estoy dentro de Springfield, que es el PrestaShop, abro la carpeta de temas y veo que ya tengo mi carpeta. Genial. Como veis es bastante compleja la estructura. Si habéis hecho alguna plantilla para Joomla o WordPress estaréis de acuerdo conmigo en que no tienen nada que ver, es mucho más complejo. También varía el precio de una plantilla de PrestaShop a una de Joomla o WordPress. Y fijaos, lo que quería comentaros aquí es un poco la estructura, pero no vamos a ir carpeta por carpeta explicando para qué sirven. ¿Por qué? Pues porque algunas son muy intuitivas, otras no las vamos a utilizar y otras las iremos descubriendo a medida que vayamos avanzando. Para mí no tiene sentido estar 10 minutos ahora explicando cada uno de los elementos y que cuando pasen 5 o 6 vídeos pues ya no os acordéis de nada. Bien, entonces hay una serie de carpetas que sí que debemos tener claras. Por ejemplo, la carpeta de CSS. Bien, las reglas que controlan visualmente, estéticamente la plantilla se encuentran aquí. Como veis hay muchas, pero la principal es la de global, que es la que utilizábamos para personalizar la plantilla. Bien, esta es la que vamos a modificar significativamente. Después, comentaros que PrestaShop se basa en el modelo vista controlador. ¿Qué quiere decir esto?
Pues que él va a utilizar unos archivos para crear la vista, es decir, la estructura con sus colores, con su distribución de elementos y demás, pero la funcionalidad va a estar en otro archivo. Esto de cara a diseñar una plantilla es muy cómodo porque nosotros, como diseñadores, solo tenemos que centrarnos en la parte que nos interesa, que es la parte estructural, la parte de diseño y no tanto en la funcional. Bien, eso lo dejaríamos para el programador, aunque nos tocará meternos, por supuesto, en algunos aspectos. Comentaros que los archivos que controlan la vista normalmente van a llevar la extensión .tpl, ¿de acuerdo? ¿Y qué tienen los .tpl? Pues simplemente eso, una estructura. Vamos a analizar, por ejemplo, alguno de los que se encuentran aquí. Como veis, hay casi un archivo por cada fragmento de la página. Hay uno para la paginación, hay uno para el producto, hay uno para la lista de productos, hay para casi todo. Bien, vamos a abrirnos uno sencillo para que tengáis una idea clara de qué contienen. Por ejemplo, el footer. Yo lo voy a trasladar aquí al editor y fijaos, normalmente empiezan así con un comentario. Todo lo que veis aquí es comentario. Esto no sirve para nada. Yo lo podría eliminar y va a seguir funcionando, pero por temas de derecho no se puede. Y luego aquí sí, lo que vamos a encontrar es esa estructura. Y fijaos que el diseño, es decir, las capas que cierran, que abren, con una columna a la derecha, cierra aquí otra, abre aquí otra, tengo una clase que apunta a una regla de CSS, tengo la capa footer, bien, todo esto se encuentra en el .tpl. Pero el .tpl, a la hora de cargar contenido, por ejemplo, lo que hace es llamar a otro elemento, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, ya os digo, vamos a controlar toda la estética desde los .tpl. Después hay otro concepto que también debemos aclarar y es el tema de los override. Lo que se hace en PrestaShop cuando se crea un tema en realidad no es duplicar todos los módulos que tiene PrestaShop, sino simplemente variar su estética. Entonces, las plantillas normalmente tienen una carpeta que se llama módulos y aquí fijaos que se listan los módulos, pero no son los módulos de PrestaShop, son simplemente archivos que reemplazan reglas del archivo original. Por ejemplo, vamos a buscar, no sé, tenemos el del carrito, el de las monedas. Bien, aquí en realidad solo hay un TPL, es decir, una vista. Cuando me oigáis hablar acerca de vistas, normalmente son los TPLs. Aquí os decía, hay una vista que reemplaza al archivo original. Lo voy a traducir aquí. Y fijaos como es muy sencillito. Entonces, claro, esta no es la funcionalidad del módulo, ni es el módulo original, es simplemente una especie de máscara que se le pone encima, una capa, al módulo original para que tenga esta estética, que viene definida por estas capas de HTML y por estas reglas de CSS, bien, que están en el otro archivo. Entonces, todas estas clases vamos a ver que están definidas en el archivo de CSS. Bien, pues así es como básicamente está estructurado y es lo que debemos tener claro para empezar a trabajar. Aparte de esto, comentaros que esta versión de PrestaShop utiliza Sass. ¿Qué es Sass? Sass, como la página del desarrollador indica, es una especie de CSS con superpoderes. Imagino que muchos de vosotros vendréis del curso de CSS. Si no tenéis ni idea de CSS, os recomiendo que lo hagáis, ¿de acuerdo? Y si es así, ya habéis visto lo simple que es el lenguaje. Simplemente un lenguaje de etiquetas. Bueno, esto era así hasta que aparece Sass, que lo tengo por aquí, que básicamente hace eso, le da superpoderes, bien, a nuestro CSS. Entonces, vamos a ver que los programas de un cierto nivel lo empiezan a incorporar y lo hacen cuando necesitamos utilizar un CSS un poco más complejo. Fijaos, en la Wikipedia está muy bien ilustrado el que aporta el Sass al CSS. Por un lado tenemos las variables. Fijaos que aquí se está utilizando un archivo de CSS con variables, bien. Este sería al estilo Sass, en la forma en la que lo vamos a encontrar maquetado. Vamos a encontrar también el anidamiento, es decir, una cosa que no podíamos hacer antes. Fijaos cómo ahora sí que podemos anidar reglas dentro de otras reglas, ¿de acuerdo? Cambia la sintaxis, se simplifica. Y nos aporta también una importante herencia de selectores. Pero bueno, no quiero confundiros demasiado ahora con todo el tema de Sass, simplemente que lo tengáis presente por si en algún momento veis una regla de CSS haciendo algo que en un principio pensabais que no se podía. En CSS sigue sin poderse, pero como incorporamos Sass sí que se puede.
Bien, pues os voy a dejar un momento para que creéis esa plantilla. Cuando la tengáis, lo que vamos a hacer es instalarla. ¿De acuerdo? Entonces la marco, guardar y dejo la configuración tal y como viene por defecto. Clic en guardar y ahí lo tenemos. No es necesario regenerar las miniaturas porque la plantilla es básicamente igual. Entonces, si ahora paso a la parte frontal y actualizo, ya estoy utilizando la nueva plantilla. No hay ningún cambio visual, pero sí que se ha producido un cambio interno. Entonces, ya estoy listo para empezar a modificar esta plantilla.